A continuación, se va a hablar sobre los principios de facilitación. El primer principio son los esquemas o diagonales. Los esquemas o diagonales, eh, al analizar el cuerpo humano, vemos que cada movimiento es tridimensional y estos incluyen, por ejemplo, los movimientos de flexión o extensión, que son los de mayor amplitud, luego los movimientos de abducción o aducción y de rotación interna o externa. Estos movimientos pueden eh, ejecutarse por separado o de forma combinada, y ello va a depender del objetivo del tratamiento que se quiera realizar. Estos movimientos se hacen en una diagonal de cuerpo. Por ejemplo, vamos desde el hombro, la articulación glenumeral derecha, hacia la articulación coxofemoral o cadera izquierda. Esta diagonal que mencioné es la que desarrolla más fuerza. A continuación, se muestra un cuadro donde vemos los diferentes esquemas, ya sean para miembros superiores, la cintura escapular, miembros inferiores, la cintura pélvica, también una parte en el tronco o en la parte del cuello. El segundo principio es la resistencia. La resistencia está en relación con la oposición a una contracción muscular, y esta se ha demostrado que aumenta la estimulación cortical. En FNP, la resistencia se utiliza para facilitar un movimiento o una actividad, pero nunca un músculo solo. Por ello, el objetivo es que exista una coordinación inter e intramuscular para hacer trabajar los grandes grupos musculares de forma sinérgica. Para generar una resistencia óptima, se debe tener en cuenta el tercer principio, que es la estimulación manual o táctil. Y esta tiene que ver con la aplicación de una prensión lumbrical, es decir, que el terapeuta usa solo los músculos lumbricales, interóseos y el oponente del pulgar. Para la correcta posición de nuestros pacientes, tenemos que tener en cuenta que esta debe ser confortable, segura, indolora y adaptada. Asimismo, tenemos que tener en cuenta aspectos biomecánicos como el efecto de la gravedad, las palancas y los reflejos posturales. Por otro lado, en cómo se encuentra el sistema vestibular nos va a ayudar mucho en cuanto a la facilitación de los movimientos o de las actividades. Es por ello que el correcto posicionamiento y la variación del entorno va a ayudarnos a que el paciente tenga una correcta cooperación. En la dinámica corporal del terapeuta, es importante mencionar que tenemos desplazamientos tanto dinámicos, en el cual vamos a efectuar el movimiento o la actividad, y estáticos, los cuales van a ser de estabilización, para que el paciente realice un trabajo de precisamente estabilidad. De modo que nos permite trabajar con una higiene postural correcta. Es importante mencionar que la facilitación suele aplicarse de manera indirecta sobre un grupo muscular, ya que ésta trabaja por difusión, es decir, va desde las partes más fuertes del cuerpo hasta las más débiles. Esta puede trabajar de manera craneal caudal, caudal craneal, distal proximal, proximal distal, derecha a izquierda e izquierda a derecha. La intensidad y la dirección en la cual se va a hacer la irradiación se tiene que ajustar al estado y la morfología del paciente. Estiramiento inicial. Esta se va a efectuar de modo inverso al movimiento. Es decir, si nosotros queremos trabajar un esquema flexor, aductor y rotador externo, nosotros vamos a estirar de manera que hagamos una extensión, una abducción y una rotación interna. Lo hacemos con la finalidad de tener una mejor respuesta motora. Ahora hablaremos sobre el sincronismo, que es un principio que está presente al momento de ejecutar los esquemas en el paciente por el fisioterapeuta. Este debe de ser coordinado y debe de mantener una velocidad constante.
Ahora hablaremos sobre la tracción y coaptación, siendo la primera la separación de superficies articulares para así mejorar la movilidad. En caso de la segunda, se ve que ambas superficies se llegan a aproximar para así dar soporte y estabilidad. Por otra parte, la estimulación esteroceptiva se puede definir por todas esas sensaciones que obtenemos del terapeuta o del ambiente, el cual van a influir en nuestro desempeño. Y son tres. En primer lugar tenemos la estimulación táctil o manual, la cual se refiere básicamente a la utilización de los mecanorreceptores de la piel, tejido conjuntivo, para detectar estímulos y poder integrarlos en nuestro cuerpo. La retroalimentación visual, por otra parte, utiliza el sentido de la vista. Normalmente se utiliza la indicación al paciente que va a seguir con la mirada el movimiento que esté realizando para integrarlo de mejor manera. Por último, la estimulación verbal, que es por parte del terapeuta. Y esta se va a basar en dar ánimos y apoyar el movimiento, guiando al paciente en todo momento, para así poder realizar una buena integración del movimiento. Diagonales escapulares. Elevación anterior. Para empezar, nosotros debemos colocarnos de pie detrás del paciente, mirando hacia arriba, hacia la cabeza del paciente. Vamos a colocar una mano sobre la cara anterior de la articulación glenohumeral y el acromión, con los dedos ahuecados, mientras que la otra mano va a cubrir y apoyar a la primera. Después vamos a realizar una tracción de la escápula hacia abajo y hacia atrás. Es importante que después de realizar esa tracción se deben ver y sentir a los músculos anteriores del cuello tensados. Es decir, la cabeza del paciente no se debe de levantar y la presión debe ser continua sobre la escápula. Y no debemos permitir que el paciente haga algún rolido hacia atrás. Es importante recalcar que nosotros debemos comenzar la maniobra con los codos bajos y los antebrazos paralelos a la espalda del paciente. De manera que cuando nosotros le demos la consigna, que es encoja el hombro hacia arriba, hacia su nariz y tire. Habiendo dicho este comando, vamos a terminar con los codos extendidos y en una posición erguida, ya que vamos a generar una resistencia en el ángulo inferior en dirección a la columna, de modo que consigamos que los músculos tanto aductores y depresores de escápula se encuentren tensos. El terapeuta coloca los talones de las manos en el borde vertebral de la escápula, uno encima de la otra mano. El terapeuta empujará la escápula hacia arriba y hacia adelante. Se le ordena al paciente que empuje la escápula hacia abajo y hacia mi persona. El fisioterapeuta mantendrá los antebrazos paralelos a la línea de resistencia. Finalmente, la escápula se encontrará descendida y retraída. Descenso anterior. El fisioterapeuta debe colocarse detrás de la cabeza del paciente, va a colocar una mano en el borde axilar y la otra mano va a estar sobre el trapecio y llegando hacia la apófisis coracoides, en esa dirección. Vamos a primero elongar, para ello vamos a llevar todo el complejo del hombro hacia arriba, indicarle que lleve hacia arriba y hacia atrás, hacia posterior. Seguidamente le vamos a indicar al paciente que tire todo su hombro hacia abajo y hacia su ombligo, ¿no? Indicando que va a trazar una línea hacia la cresta ilíaca contralateral. Una vez que realiza el movimiento, se le asigna un comando verbal, se le va a colocar una resistencia moderada. Siempre hay que recordarnos usar las rodillas y no colocar una postura sifótica. Tenemos que mantener la misma resistencia en todo tiempo hasta la posición del final. Ahora hablaremos sobre la elevación posterior teniendo al paciente en posición lateral y el fisioterapeuta con entrada craneal colocando sus manos encima de la espina de la escápula orientándose con el músculo trapecio para poder descender y llevar hacia adelante la escápula.
Luego de ello se emite una orden al paciente de que pueda encoger el hombro y al momento de realizarla colocamos una resistencia y seguimos el movimiento llegando a una elevación